tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, sé más mi amor, porque es entonces cuando las horas van. Seguimos en 678 con nuestro invitado de hoy, el politólogo Mariano Fraschini. Y una vieja copla decía: soy del partido de todos y con todos me lo entiendo, pero váyanlo sabiendo, soy hombre de Leandro Alem. Vamos a ver qué dice Nito Artaza de eso. Vamos al informe. Ley de Pago Soberano y la interna de la UCR. Con respecto a la Ley de Pago Soberano, el senador Nito Artaza, ayer de visita en nuestro programa, contó, entre otras cosas, las internas de la UCR. Yo, señor presidente, acompañando por supuesto al bloque de la Unión Cívica Radical, a la cual no nos podemos poner del lado en ningún momento de esos fondos especulativos ni buitres, señor presidente. Nos hubiera gustado, y a mí me hubiera gustado personalmente, porque vengo haciendo declaraciones públicas permanentemente, de haber consensuado, porque no es lo mismo que vaya en soledad un ministro o un futuro ministro de Economía a negociar la deuda externa, que vaya con la legitimidad política del Congreso de la Nación Argentina. Me hubiera gustado para acompañarla en su totalidad a la ley, señor presidente, porque desde mi punto de vista el fallo del juez Griesa viola y afecta abiertamente el orden público nacional. Senador Artaza, usted parecía de acuerdo con la ley, pero votó en contra. ¿Qué pasó? Sí, mire, yo argumenté cuando apareció la ley, ya se hizo pública y nos llegó a las comisiones, yo argumenté en favor y lo hice ayer también. El fallo afecta y viola el orden público nacional. Argentina demostró voluntad de pago. No se puede decir hoy que vamos a estar en default nada más que por el porcentaje de estos fondos especulativos casi fascinerosos, diría yo, ¿no? Y yo, por supuesto, sabiendo que el gobierno tenía mayoría, voté con mi bloque, aún estando en desacuerdo dentro del bloque, porque el radicalismo piensa que el gobierno tiene elementos, ya tiene leyes y tiene además decretos como para tomar las mismas resoluciones que tomaría con la ley, ¿no? Esta fue la discusión. Me hubiera gustado que tenga una legitimidad de todo el Congreso de la Nación, que darle una señal a los fondos buitres, darle una señal al juez. Efectivamente, el resultado fue diametralmente opuesto. O sea, no solamente no hubo un mensaje claro, sino que además hubo discursos que generan, ¿no es cierto?, el antecedente legal al cual pueden recurrir los abogados de esos fondos. Entonces creo que media una gran confusión por parte, en este caso, de la oposición, que es la confusión entre el interés nacional y lo que es la expectativa electoral a corto plazo. Porque si me están diciendo, esta es una mera norma de declaración, bueno, no es precisamente tu voluntad de declarar que te opones, ¿qué impedimento tenés para votarla? La argumentación esgrimida para votarla no fue pobre, fue paupérrima, es decir, Gerardo Morales, el senador Gerardo Morales, fundamentó de que no era necesaria la norma, o sea, no votamos esto porque no es necesario. Presidente, nosotros vamos a votar en contra. No estamos dispuestos a aprobar una ley sobre facultades que ya tiene el gobierno. El radicalismo acompañó al gobierno en la reestructuración de deuda, es decir, lo acompañó en toda esta reestructuración, lo ha acompañado desde el Congreso de la Nación. No es que nos hemos abierto, es decir, hubo oportunidades en las cuales el radicalismo acompañó. El doctor Raúl Alfonsín, al que me da el gusto de siempre saludar. ¿Cómo le va, doctor? Qué gusto para mí, Víctor Hugo. Hablemos de todo el canje, ¿no? Es un éxito que debemos aplaudir todos los argentinos, sobre todo porque no esperábamos semejante fin del canje. El presidente tuvo la gentileza de agradecerme. Agradezco la presencia del expresidente de la Nación, doctor Alfonsín, aquí, que nos ayudó a la ley en el Congreso. Son gestos que la Argentina tiene que entrar a rescatar en un momento difícil, muy difícil, donde seguramente tenía mucho más para perder políticamente que para ganar, pero lo hizo. Pero yo creo que es un agradecimiento que debe hacer al radicalismo, que es una oposición seria y que cuando tiene que apoyar alguna medida del gobierno lo hace sin distinciones. Y lo hacemos entonces a través de esta oposición seria, leal a las instituciones de la República,
sin caer en tremendismos de ninguna naturaleza y apoyando con toda la fuerza necesaria todo aquello que nos parece bien. O sea, no acompaña a declarar de interés público aquellas negociaciones en las cuales ellos en su momento las autorizaron. Es una contradicción. Bueno, otras negociaciones. Pero además no se puede decir además, que digamos que el radicalismo no acompañó. Por eso me costó mucho no votar ayer la ley. Tuve mis discusiones y mis dudas también. Pero el gobierno ya tenía la mayoría para hacerlo. ¿Cómo se resuelve esa tensión entre la decisión individual que uno tiene y no poder dormir hace una semana, por lo menos? Estoy pensando en eso porque, bueno, tengo mi pertenencia a mi partido y yo quiero que mi partido además pueda ser una alternativa a este gobierno, desde el lado progresista, y yo espero, bueno, por supuesto que fue difícil. Usted toma una decisión en este caso orgánica, dice, bueno, finalmente como el partido apoya esto, yo no estoy de acuerdo, pero fundamentalmente la tomé porque el gobierno tenía la mayoría para aprobar. Si el gobierno no hubiera tenido esta mayoría, yo expresé en mi bloque, y ahora lo puedo decir, ya terminó, si el gobierno no hubiera tenido esta mayoría, yo seguiría dentro del bloque, soy radical, pero hubiera acompañado en general la norma. Nosotros el 11 de septiembre vamos a hacer una presentación con Santoro de un espacio, también de un nuevo espacio, radicalismo nacional, popular, como lo es todo el partido y lo es en la representación que tenemos, pero bueno, hay veces que nos confundimos un poco, ¿no? Pero yo pienso que tengo una esperanza de que vuelva a ser ese partido nacional, popular, progresista. Si uno no cree que ese es el partido, lo tiene que cambiar desde adentro. Si lo tenemos que cambiar desde adentro. Y si no lo podés cambiar desde adentro, ¿qué haces? Bueno, si no lo podés cambiar desde adentro, tenés que seguir insistiendo. A mí, el 11 de septiembre en Corrientes yo he tenido que formar otra fuerza porque me escondieron mi ficha y no estaba afiliado, tuve que formar otra fuerza. Pero yo mi pertenencia es el radicalismo. Me gustaría cambiarlos y en ese camino estamos, volver a recuperar aquel radicalismo alfonsinista. Bueno, y citando aquello que se rompa pero no se doble, el senador Barone tiene la palabra. Gracias por el cargo que me das, que es un honor después de haber escuchado como Sandra y todos los debates, lo hablaba fuera del aire con Moca, me di cuenta sobre todo cuando expresó el oficialismo, la parte que tocó en el debate, fueron de una dignidad, de una cultura, la mayoría de las posiciones, y de ingenio. Por eso que es bueno que la gente lo pueda ver, para darse cuenta que es la política cuando está asentada sobre pensamientos, sobre ideología. Yo me quedé pensando en la situación de Nito Artaza y de inmediato me remití a la década del 90. ¿Qué le pasaba a los peronistas? Algunos se fueron y otros, en caso de Néstor Kirchner y Cristina, para citar a las personas que cambiaron esta década, se quedaron dentro de ese peronismo atroz desde el punto de vista ideológico. Y finalmente lograron un cambio. El tiempo les dio una oportunidad. Nito Artaza está en esa posición disidente con ese radicalismo que él supone, como suponían los peronistas en la década del 90, que era un peronismo popular, nacional, de integración y de inclusión, y se transformó en otra cosa. Y quiero rescatar algo respecto de esa palabra centroizquierda, que es la más difundida, si querés, y la que tiene un prestigio interesante, centroizquierda. Yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, que son más expertos que yo, lo digo no por darle sino porque son estudiosos de la política, y yo no soy un estudioso de la política. Porque esa línea, ese centro, la centroizquierda siempre termina cayendo hacia la derecha. Y nunca la centroderecha termina cayendo hacia la izquierda. Y me temo que hay un precipicio en ese centro inventado por la derecha, una estrategia engañosa que logra que todos caigan hacia la derecha. Por eso que hay que empezar a sospechar de esa palabra centro-izquierda. Es una palabra, te digo, de una tibieza como la palabra consenso.
esa palabra que los politólogos conocen, ese consenso, esa idea. ¿Sabes qué? Yo una vez lo dije, pero uno se repite y tenemos muchos años de programa. Hay un consenso en los consorcios de departamento que cualquier arquitecto que conozca de esto lo va a aprobar, que se juntan los 40 inquilinos o vecinos del consorcio y deciden de qué color van a pintar el hall de entrada. Y uno rojo, verde, azul, tornasolado, pastel, índigo. ¿Y sabe cómo termina el consenso? En color bellecito sucio, para que no se note nada. El consenso en la política es el beige, en el hall del departamento. Mariano Fraschini, ¿qué opina de la pintura de Barone? Interesante. Yo me quedaba con lo que había dicho Artaza, ¿no? Que bueno, que también resaltaba Barone. Me parece que es muy honesto de parte de él decir, bueno, a pesar de que estoy en desacuerdo con el bloque, voto con mi bloque. Teniendo en cuenta que Argentina hemos tenido políticos de lugares muy importantes de poder que han decidido cosas, que han dicho: he hablado con mi hija y voy a decidir votar no positivo, con lo cual me parece que en ese sentido es muy valorable lo que dice Artaza. Y también me llama la atención estas cuestiones, es un tema que vengo inclusive hace rato debatiendo con mis colegas de arte política, con los compañeros Nicolás Terechuk, con María Esperanza Casullo, y bueno, podría nombrarlos a todos, pero la mayoría de ellos, que la oposición que se prepara a ser gobierno, ¿no? ¿Cuánto de continuidad y cuánto de cambio le va a proponer a la sociedad, ¿no? Porque si la oposición, como viene hace muchísimo tiempo, ¿no? En su gran mayoría, ¿no? Planteándose como puro cambio, como pura oposición, pero en la modalidad del puro cambio, todo hay que cambiarlo, yo no sé si eso va a ser muy redituable electoralmente. Me parece que estamos observando, si uno se extiende, ¿no? Por el resto de Sudamérica, desde Venezuela, pasando por Brasil, inclusive por Uruguay, uno está observando que las oposiciones, ¿sí?, tienen como novedad ese mix entre continuidad y cambio. Es decir, proponen el cambio que cualquier oposición debe proponer para hacer superación de ese oficialismo, pero también hay una parte que esa oposición toma como positivo de ese oficialismo. Es decir, la parte de la continuidad. Siempre es una tensión de continuidad y cambio. Me parece que en ese sentido, en un principio Massa lo había planteado, sí. Hoy se alejó, es puro cambio, pero me parece que las oposiciones tendrían que estar alertas a estas cuestiones, ¿sí? Si quieren ser realmente una variable de cambio del sistema político argentino, porque me parece que no está ni la legitimidad para el puro cambio. Me parece que la sociedad está demandando seguramente algunos cambios, pero también está demandando mucha continuidad. Y ahí la preocupación de un partido como el Radical, que sería, uno celebraría, digamos, que levantarían sus acciones a nivel electoral, y que planteen cuestiones que creo que como Artaza debe haber algún otro correligionario que esté de acuerdo en esta cuestión. De que hay cosas de kirchnerismo que hay que mantener, tal vez hay otras que haya que cambiar, pero parece que en ese mix entre continuidad y cambio creo que se juegan muchas cosas importantes en la política de hoy. Sí, y tiene que ver con eso. Sí. Una cosa, porque hay un elemento que me parece que hay que marcarlo, y es que ayer se escuchó muy atentamente los argumentos que daba Artaza de por qué él, pese a estar en contra de su propia decisión, votó en contra de sí mismo y a favor de su bloque. Y me parece que se lo escuchó respetuosamente, primero por una cuestión básica de respeto, y en segundo lugar porque él estaba pudiendo interlocutar con personas que, tanto Fuentes como el resto de los compañeros que estaban ayer acá, y todos entendemos que en la política funciona este mecanismo de ser orgánico, lo entendemos y no lo despreciamos. Quienes entendemos la política y respetamos la política, respetamos justamente la organicidad. Damos un debate, lo que acaba de plantear Orlando, respecto de si hay que hacerlo desde afuera o desde adentro. Puso el ejemplo de Cristina Kirchner sola en su bloque, siendo parte del bloque, lo ha dicho miles de veces, votando en contra, pero quedándose dentro del bloque. O sea, quienes respetamos la política, eso nos parece un debate, un intercambio de posiciones y demás.
Quienes no respetan la política, lo que te dicen es que eso es la escribanía, la disciplina partidaria, y como contracara de eso ponen lo positivo, que supuestamente es para ellos, y lo llaman libertad de conciencia. O sea, los que votan por disciplina partidaria no son libres, solamente son libres los que votan en contra de un gobierno que a ellos no les gusta. Me parece que eso que acaba de hacer Artaza y otros tantos que dicen, bueno, yo doy la discusión, si la pierdo dentro de mi partido, sigo respetando el espacio donde estoy y trato de cambiar desde adentro. Es un debate dentro de quienes dicen que el otro es una escribanía o la cosa hitleriana, bueno, toda la pavada que escuchamos a diario. En realidad lo que están haciendo no es tener una falta de respeto para con ese bloque que vota de modo homogéneo. Es una falta de respeto para con la política. Y como justamente ahora no les conviene hacer eso, nunca van a rescatar ni a tomar esto que dijo Artaza para decir, apeló a la disciplina partidaria, lo llamaron al orden, porque no les conviene, pero si estuviera en contra de sus intereses lo harían perfectamente. Lo que es una falta de respeto hacia la política y también un ejemplo de verdadero consenso es lo que pasa entre los buitres. Están todos de acuerdo con ir sobre vaca muerta. No le avisan a todos sus socios, pero vamos al informe y ahora lo debatimos. Por si quedaba alguna duda, los buitres blanquearon que van por vaca muerta. Thanks everyone for joining us today in this teleconference. I am joined by Robert Cohen, a partner at Descartes and senior legal counsel to NML Capital. We will take our next question from Costanza Heller with Buenos Aires Herald. Your line is now open. Good morning, Mr. Cohen. I would like to know about Argentina's projects in the Neuquén province with Chevron in the U.S. Are these investments in danger? This is the Vaca Muerta project you're talking about? I think it would be a mistake for us to disclose what our strategies are with respect to potential targets like that. We are looking at all of the activities that might lead to recoverable assets. Los amigos a veces tienen cortocircuitos y esto ocurrió en este caso entre La Nación y los buitres. En La Nación de este domingo, Florencia Kirchner también quedó en la mira de los buitres. Investigación. El fondo NML de Paul Singer busca averiguar cómo solventó sus gastos mientras vivió en Nueva York. Our next question comes from Silvia Paisani with La Nación. Your line is open. I would like to ask you if you have anything to comment about the reaction in the government about the investigation of Florencia Kirchner's assets and the investigation that NML is doing about her activities also. We have done nothing with respect to Florencia. That is completely inaccurate. NML has served no subpoenas that mention her, ask about her, or have anything to do with her. El fondo NML de Paul Singer busca averiguar cómo solventó sus gastos mientras vivió en Nueva York. NML has served no subpoenas that mention her, ask about her, or have anything to do with her. We're not sure where that came from, but we suspect it may have been a story planted by the government. En La Nación de este domingo, Florencia Kirchner también quedó en la mira de los buitres. We suspect it may have been a story planted by the government in order to make our other investigations look tawdry. We have not done anything with respect to her. Verdaderamente increíble. Los fondos buitres más creíbles que el periodismo dominante de la Argentina. Esto tiene que ver con una nota que apareció el domingo en La Nación. El domingo es cuando La Nación comete los atropellos más violentos a la verdad con la que tiene en estos momentos un inmenso desacople, no solo La Nación, sino el periodismo hegemónico en general. Esperemos que para la próxima La Nación se aprenda mejor los libretos de los buitres que tienen que repetir. Así se ganan otra felicitación como la que recibiera la periodista de los buitres, de Clarín, Ana Barón. I'm joined today by Robert Cohen, the senior legal counsel to NML Capital. Yes, this is Ana Barón from Clarín. Thank you for organizing this, super interesting. I have a question for Mr. Cohen. I wanted to know if you are planning to do something in Switzerland, because finally the main enterprise that is behind all this scheme
It's an enterprise called Helvetic Service Group that apparently is based in Switzerland, and also apparently Lázaro Báez has some account there in Switzerland. So I was wondering if you started any investigation in Switzerland. As always, Anna, you've done your homework. Yeah. As always, Anna, you've done your homework. Yeah. Permítanme decirlo, aunque suena anticuado, colaboracionistas eran los de antes, porque si uno sirve los intereses de otra nación, por lo menos hay que aprender bien el idioma. Pero bueno, Mariano Fraschini no se va a ofender si yo le cedo la palabra a su ex docente. Por ahí digo, hablando de Edgardo Moca, que Mariana también fue su profesor. No, a veces es interesante poder retomar cosas que quedan dando vueltas, porque... Y no creo que no corresponda a este bloque, porque Orlando hablaba del contenido de la palabra centroizquierda, se hablaba... Mariano decía la cuestión de por qué a la oposición no se le ocurre entrar por un sistema de mix entre continuidad y cambio. Y yo creo que estas cosas que vemos explican en parte ambas cuestiones. La centroizquierda, ¿qué es un nombre adesentado de lo que fue en otros momentos la izquierda, digamos. ¿Por qué centroizquierda? Porque después que se cae el muro, después que el estado de bienestar europeo entra en crisis, decir que se es de izquierda es un poco mucho, y en los 90, progresismo, centroizquierda, yo quería decir cierto folclore, cierta literatura, escuchar ciertos discos y leer ciertos libros, pero no participar de ninguna transformación social radical, porque eso estaba excluido de la agenda, y no era un problema de ese grupo, sino que la agenda política no pasaba por ahí. Yo creo que eso es lo que se cambió, no solo en la Argentina, y no solo en los países que lo han cambiado positivamente como en América Latina, sino en los países que están sufriendo el pico de la crisis del capitalismo neoliberal. Entonces, ahora el lenguaje empieza a dar cuenta de eso. Ya decir que se es de centro izquierda ha perdido solidez, ha perdido consistencia, espesor. Eso no. Y después, la supuesta o real centroizquierda, el radicalismo dice que está participando en un frente de centroizquierda, y el frente de centroizquierda está discutiendo si va a competir con Macri o no, ¿no? Son formas de hablar. Yo soy respetuoso de la forma de hablar, pero dejo sentada mi disidencia. Entonces, ¿cuál es el problema para encontrar esa continuidad de mix, ese mix de continuidad y cambio? El problema es esto, que la oposición, o gran parte, para ser más moderado, gran parte de las variantes de la oposición es esclava del sentido común que dictan los medios de comunicación dominantes, que a su vez son voceros y portavoces del bloque económicamente dominante del país. Entonces, si a alguien se le ocurre, por ejemplo, imaginémonos que Solanas, alguna gente del espacio Faunen dice, no, en esta el gobierno apoyamos, porque está la soberanía nacional, están los fondos buitres. Yo creo que todos hubiéramos recibido eso con un sentido muy positivo, pero hubieran sido excluidos de la única fuente de visibilidad pública que tienen. Si son los tipos que están todos los días, todas las noches en TN, los sacás de TN y la gente empieza a preguntar, che, ¿dejó la política que no viene más? Entonces me parece que ahí hay un problema que la oposición, yo no le voy a dar ninguna sugerencia, no tengo interés en darle ninguna sugerencia, pero tiene un problema difícil, porque la única forma que gana visibilidad es en una política, en un discurso político de oposición lo más extrema posible, agitando todos los lugares comunes posibles, haciendo shows escandalosos en el Senado por el tema de vudú, atacando a Florencia Kirchner por un coche a una persona que ni siquiera sabe manejar, digamos. O sea, ese es el repertorio, y cambiar ese repertorio es muy costoso porque te sacan el micrófono, te sacan la pantalla y, como diríamos en el barrio, le vas a cantar a Gardel. Mariano, me estaba acordando de una película italiana en que el peor insulto que se le ocurre al automovilista es socialdemócrata, cuando ya no sabe qué decir. Mariano Fraschini. No, coincido en las líneas generales de lo que planteó Edgardo, claramente. De todas maneras, insisto con esta cuestión, me parece que la posición, en verdad, de la oposición frente al tema de los fondos buitres, realmente yo lo considero un error. Me parece que es un error incluso en términos de futuros réditos electorales. Me parece que es cierto que si estos sectores plantean una oposición, una posición, sino de apoyo al gobierno, yo creo que no estarían
planteando algo que después pueda ser enjuiciado en un futuro. Me parece que si hubiese sido un planteo mucho más honesto, hubiese sido un planteo, incluso podríamos decir, de estadista, que se está preparando para un nuevo turno electoral, para gobernar, y seguramente, como dice Edgardo, digamos, no tendrían otras invitaciones a los salones de los canales opositores que nosotros conocemos. Pero me parece, vuelvo a repetir esta cuestión, perdón que me vuelva insistente en este tema, me parece que ese mix de continuidad y cambio, si no aparece en la oposición, probablemente provenga del propio oficialismo. Hay candidatos que nosotros ya conocemos, que van a plantear ese mix entre continuidad y cambio, ¿sí? Y en ese sentido, me parece que la oposición, si insiste por el camino de todo está mal, todo se tiene que mejorar, insiste y se posa en la cuestión del cambio, me parece que va a sufrir un castigo electoral. Y en ese sentido, eso tal vez, continuidad de cambio, se traslade al universo oficialista. Lo planteo esto porque no es que esto ocurre solo en Argentina. Ajá. Si uno va a Venezuela, con lo que fue la experiencia de Capriles, al menos siempre desde el plano discursivo estamos hablando, ¿no? De no decir, todo el chavismo está mal, las misiones bolivarianas se van a mantener, aspectos neurálgicos de la gestión de Chávez se van a mantener, vamos a cambiarlo mejor, ¿no? No soy la oposición, soy la solución. Ahora, recientemente, vemos en Brasil, Marina Silva, digamos, avanza en las encuestas, un poco por la tragedia que ocurrió, pero también porque es la expresión del mix de continuidad y cambio. Es decir, Marina no está planteando lo de Lula y el tándem Lula-Dilma está todo mal, sino que hay elementos positivos que se pueden tomar, ¿sí? Lo mismo pasa con el Partido Blanco y Colorado, que están tomando también esa agenda. Por eso me parece que la oposición va por un mal camino, inclusive, digamos, desde el punto de vista estratégico. Ojalá que siga yendo por el mal camino. Lógicamente. Gracias por darme esa idea. Claro, pero digamos, sigue siendo por ese camino que la verdad, como de esto podemos citar al consultor, Artemio López, que él viene planteando acá hace 11 años que la oposición solo tiene derrotas. Fíjate que el mayor, digamos, triunfo que se puede, que puede, digamos, levantar la oposición es el 2013 con un discurso que plantea continuidad y cambio. Me parece que en ese sentido, tal vez, insisto con esto, cuando va a pasar del universo opositor al universo oficialista y por ahí el triunfador del 2015, estamos adelantándonos muchísimo, provenga de esa estrategia. Sí, muy breve en este caso. ¿A vos no te parece que gane quien gane, siempre hay una etapa nueva una vez que el pueblo se pronuncia y que la continuidad del cambio es casi es inevitable? El cambio y la continuidad. Digo, si ganara el candidato más cristinista de todos los que uno puede imaginarse, ¿no te parece también que habría cambio y continuidad? Coincido, habría grados. En ese sentido, habría grados. Sí, yo creo que Massa, Mauricio Macri expresan un grado mucho más alto de cambio y menos de continuidad. Y Scioli, bueno, que a pesar de que proviene del horizonte, digamos, del espacio del dispositivo kirchnerista, tendría un poco más de continuidad, pero también habría cambios. Es cierto, yo coincido que cualquier situación no es un blanco-negro, pero sí los grados de continuidad y de ruptura se mueven en esa política. En el medio de esa discusión que tienen ustedes, esa opinión, está la sociedad, está el pueblo. ¿No es cierto? Hoy escuchábamos a Alfonsín cuando dice, me dicen que el pueblo se ha derechizado, le decía de la Rúa, creo, ¿no? Se ha derechizado, y bueno, si se ha derechizado, nosotros no podemos cambiar nuestros argumentos para ganar una elección. Entonces, primero hay que preguntarse qué pasa con este pueblo y con esta sociedad. Es probable, y esto es una pregunta que me hago, si las sociedades y los pueblos de estas políticas de cambio tan fuertes como ha habido en Latinoamérica, no sienten que esta provocación, esta tensión, que no es casual, esa batalla cultural de la que habla Sandra, le ha exigido una tensión permanente durante años, necesitan ese reposo psicoanalítico que les proveería un supuesto nuevo gobierno sin estas tensiones y sin que los medios le caigan todos los días y le envenenen la vida. Dice, bueno, pero los medios ya no van a hacer esto y esto. Y entonces este consuelo es el que la batalla cultural tiene que descifrar, desenmascarar y hacer ver. De todos modos, Orlando, no todos los medios se envenenan, ¿no? Porque vamos a ver que hay cosas que en el Senado nadie pregunta, salvo, por supuesto, nuestro cronista. Vamos al informe.
Lo que nadie pregunta en el Senado. Echeverre, ¿cómo le va? Presente en el Congreso. ¿Qué tal? ¿Me están esperando? Ya vengo. ¿Qué hace por acá? Algo nos vemos. ¿Qué hace por acá? Estoy trabajando. Estoy trabajando. Usted es el presidente de la Sociedad Rural. Acá en el Congreso está trabajando. ¿Con quién se va a encontrar? Lo vimos a Echeverre, al presidente de la Sociedad Rural, que estaba dialogando con algunos diputados del radicalismo. ¿Pudo hablar con usted? No, es un amigo. Echeverre es radical. ¿Echeverre es radical? Sí, está afiliado a radicales. Y hoy en el Senado se debate la ley de abastecimiento, de la cual Echeverre está en contra. Sí, yo también. Echeverre, el presidente de la Sociedad Rural en el Congreso, dijo que vino a hablar en relación a la ley de abastecimiento. ¿Pudo hablar con él? No, no he podido hablar porque lo ha hecho en el Senado, así que no he podido hablar. Si él quiere hablar conmigo, con todo gusto lo voy a recibir. ¿Ese es el famoso lobby? Bueno, cada sector defiende sus intereses, ¿no? Pudimos ver recién a Luis Miguel Echeverre, presidente de la Sociedad Rural, acá en el Congreso, justo hoy que se vota la ley de abastecimiento en el Senado. Ese tiene la vaca atada. Yo no lo invité, quiero aclarar públicamente, yo no lo invité. Porque me contestó que estaba trabajando. Pensé que se decía lobby a eso. Eso era más lobby, pero es cierto, tal cual, es el lobby feroz. Se está debatiendo en la Cámara la ley de abastecimiento. Luis Miguel Echeverre está presente en el Congreso, vino. Aguad me dice que es radical. Sí, sí, es radical. ¿Es sí. radical? Yo espero que, bueno, que también venga... Con lo que le hicieron a Alfonsín en la rural, digo, ¿no? Que... No, por supuesto que sí. Hay que traer a la rural a que se sume el sector productivo y que se sume a la lucha de la desigualdad, que es el problema que hay en la Argentina. Casi utópico lo que plantea, senador. No, es utópico, pero bueno, hay que llamar a sentarse a una nueva rural que pueda discutir estas cuestiones de desigualdad, que podamos hablar de cómo salir de la pobreza, el campo que nos puede aportar mucho más para salir de la pobreza. Hay que ver si la rural está dispuesta. Bueno, ahora tienen un radical, por ahí tenemos una esperanza. Tiene unas causas también por trabajo esclavo. Bueno, me tengo que ir. Bueno, no. Me quedo pensando cuáles son los ideales radicales que lleva a la práctica Echeverre en el día a día. Bueno, yo espero que sean los del desarrollo y los de la inclusión. Yo creo que sí, tengo esperanza, espero que sí. Creo que es de la línea de Sanz. Bueno, parece que Luis Miguel es radical. No sé tú, Sandra Russo, pero es raro. No, bueno, ahí lo apuntaba bien Cobos, ¿no? En relación a la visita de Echeverre. Cada uno defiende sus intereses. Entonces volvemos a la pregunta sobre el Estado. ¿Quién defiende los intereses de los que no pueden ir a hacer lobby al Congreso? Es el Estado. La institucionalización del, qué palabra complicada, del lobby en la democracia norteamericana, por ejemplo, que nos hemos enterado a raíz de este tema de los buitres, por ejemplo, que ellos han declarado que en los últimos 4 años han gastado $1 millón en lobby, pero solamente en canapés, ¿no? Solamente en champán. No vayan a pensar mal, ¿eh? No, claro, la plata fuerte la deben poner en otro lado, pero eso sí nos hace pensar qué tipo de Estado, qué tipo de democracia tienen los norteamericanos. Para mí no es en absoluto deseable una democracia donde está institucionalizado, me sale más rápido, el lobby que pueden hacer solamente los poderosos, porque los sectores vulnerables, los sectores más desposeídos no tienen esa posibilidad y eso hace que la democracia sea menos democracia, de acuerdo al criterio que uno tiene sobre esa democracia. Lula decía que se hace política del Estado para, el Estado para los pobres, los ricos ya saben cómo qué hacer. Sus intereses. Vamos a ir a un corte en 678 y después les prometemos que hay medios que cuando no hacen chivos hablan mal del ministro de Defensa. Pero bueno, algunas cosas sobre restaurantes y ese tipo de historias, luego nomás en 678.